Lucas capítulo 15, versículo 11, amados. Abra su corazón porque Dios tiene algo hermoso para nosotros. Dios nos quiere alimentar, Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere guiar, Dios quiere que salgamos de nuestra ignorancia. Y para salir de nuestra ignorancia debemos ir al mataburros espiritual que es la Biblia. Recuerden, mi papá me decía, papá, ¿qué significa esta palabra? Le decía, desásnate, me decía, asno, desásnate, vete al diccionario, me decía. No, así que Lucas capítulo 15, versículo 11, el hijo pródigo, el mataburros espiritual, para salir de nuestra ignorancia, para conocer a Dios, para conocer su carácter, para conocer su corazón, para conocer cómo Él nos ama, nos perdona, para conocer cómo tenemos que vivir. El hijo pródigo, también dijo el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, antes de continuar el versículo 12, la vez pasada nos enfocamos en el hijo pródigo, el hijo menor, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en el hijo mayor, ¿ok? En el hijo mayor. Ahora se trata del hijo mayor. Dios nos va a regalar una linda enseñanza esta noche. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Recuerdan, perdió su identidad, no sabía quién era, ¿verdad? Es lo que pasa a la persona que se aleja de Dios, que no está viviendo cerca de Dios, no sabe quién es, pierde su identidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos y lo mandó para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, ni siquiera alcanzaba eso, ¿se dan cuenta? De hijo, de tenerlo todo, a desear las algarrobas, algarrobas que comían los cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Había perdido totalmente su identidad. Ya no saben quién es, y cuando no sabes quién es, te tratan como quiera, te tratan con la postura del zapato. Verso 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le vio a su papá y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello el papá. El papá corrió, lo abrazó, lo besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Qué precioso! Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse, a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor, ¿cuántos hijos mayores habrán acá en la iglesia? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su papá y le rogaba, queridos, que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ese ingrato, ese que no es digno de nada,
que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el papá le dijo al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, alegrarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito Dios, santo Señor, qué hermosa palabra. Qué hermoso Dios, cómo nos recibe con tanto amor, con tanta misericordia. Él es el único que nos recibe, queridos, sin regaño, sin te lo dije. Simplemente nos recibe y nos dice, vete y no peques más. Viene y nos abraza, nos recibe, nos bendice. No hay como tu Dios, querido. Nadie nos va a amar, y repito, lo voy a repetir siempre, nadie te va a amar como Dios te ama. Puede hacerse ellis, es una palabra de mi país, puede sentir, si usted es esposa o esposo, ni su esposa ni su esposo le va a amar como Dios le ama. Nadie, ni sus hijos, nadie te va a amar como Dios te ama. Es una bella historia, el hijo pródigo. Hermosa historia donde conoces el carácter de Dios, donde conoces cómo es el palpitar del Señor, cómo siente el Señor. Y a eso venimos, querido, a conocer a nuestro Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A eso venimos a la casa de Dios, a conocer más de nuestro Dios, más cómo es Él, más de su amor, más de su misericordia. Venimos a conocer de Él y más nos enamoramos de Él. Más caemos perdidamente enamorados de Él. Amados, hay una vieja costumbre en nosotros que no nos deja vivir plenamente la vida cristiana. Y es el hecho de que estamos acostumbrados a hacer algo para que en consecuencia de ese acto de hacer algo, recibamos una retribución. Me das, te doy. Damos para recibir. Tenemos bien, queridos, bien metida la idea de que necesitamos quedar bien con Dios para recibir sus bendiciones. Amados, y no somos la única iglesia, esto es en todo el mundo. He predicado en Sudamérica, he predicado en Centroamérica, he predicado en Europa, aquí, queridos, ese es un mal, pero un mal fruto de nuestra ignorancia bíblica, de no conocer a Dios, de no conocer el palpitar de Dios, de no conocer la palabra en todo su contexto. Solamente agarramos un versículo, otro versículo acá, sea pastor, sea profesor de escuela dominical, y armamos una capirotada increíble, que muchas veces suena bien, sí suena bien, pero que no es bíblica, que no nace en el corazón de Dios. ¿Recuerdan a los aztecas? Ofrecían sacrificios para que sus dioses se apaciguaran, para que no los castigaran. Ofrecían ofrendas para que sus dioses les dieran una buena cosecha, ¿verdad? Hacían cosas para recibir favores de sus dioses. Preste atención, hacían cosas para recibir favores de sus dioses. Entendámoslo, amados, en el caminar cristiano no es así. No es así la vida cristiana. No es así. Nos cuesta entender eso. Pero nos cuesta. Dicen por ahí, si hago esta procesión y hago este sacrificio, Dios me va a escuchar. Por eso vemos en los templos
velas prendidas, para ver si así la divinidad se digna de escucharnos. Cuanto más velas, pues más la divinidad se va a complacer de mí. Cuanto más grande la ofrenda, más Dios me va a amar. Y una y otra vez hemos ido a la palabra y vemos que Dios no ve el tamaño de la ofrenda. ¿Qué es lo que ve Dios? El corazón, clarito como el agua, pero no. Pensamos en nuestra insensatez, en nuestra locura, que cuanto más es grande nuestro sacrificio, cuanto más nos portamos bien, Dios va a decir: ay, se está portando bien. Ángeles, desciendan con bendiciones sobre mi hermana, sobre mi hermano. Y no es así. Moros y cristianos tenemos la fija idea de que tenemos que hacer algo para bendecir, para ser bendecidos por Dios. Por eso escuchamos a hermanos decir: ven a la iglesia, Dios te va a bendecir. Como que Dios dice: vino a la iglesia, tengo que bendecirle. No. Vino a la iglesia, lo tengo que bendecir, porque vino a la iglesia. ¿Me amas? Te amo. ¿Te doy? Me das. Así no es la vida cristiana, queridos hermanos. Tenemos, moros y cristianos, tenemos la fija idea de que tenemos que hacer algo para ser bendecidos por Dios. ¿Será cierto esto? ¿Acaso con Dios no es todo gratis? ¿Dios cobra? ¿Acaso con Dios no es todo gratis, amados? ¿Acaso con Dios es: me das, te doy? ¿Acaso con Dios es: me amas, te amo? ¿Acaso así es con Dios, amados? Te perdono y me perdonas. Te respeto y me respetas. ¿Verdad que no es así con Dios? ¿Verdad que no es así? Segunda de Timoteo dice, no busques, se lo voy a leer: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no cambia. Escucha bien: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no cambia de acuerdo a lo que haga usted. No cambia, Él no cambia. Escucha, muchas veces nos cuesta entender esto. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque queremos razonar con nuestras dos libras de masa cerebral que traemos en la cabeza. Queremos que nuestra limitada inteligencia razone el accionar divino de aquel que lo creó todo, de aquella mente infinita. ¡Qué absurdo! Él no cambia, Él es Dios, querido. Dice, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. Aún, escucha bien, aún grábatelo en tu mente y corazón. Aún cuando tú le eres infiel una y otra vez, Él te ama locamente. Aún cuando tú le amas a medias, Él cuida de ti, aún cuando tú no le pides protección. Él te perdona aún cuando tú no le pides perdón a Él. Libro de Lucas, no lo busque otra vez, Lucas capítulo 23, si quiere anotarlo por ahí. Padre, perdónalos, ¿por qué? En la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos, alguien le dijo, Señor, perdónanos. Cristo, tú que estás en la cruz, perdónanos. Nadie, querido, nadie le pidió perdón, pero de sus labios salieron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nadie le estaba pidiendo perdón. Pero aún así, seguimos pensando que nuestro comportamiento positivo o negativo va a mover la mano de Dios a favor mía o en contra mía. Queridos, nuestra locura nos ha llevado a caminos
de insensatez horribles. Si así fuera, queridos, si así fuera, si de mi comportamiento dependería que Dios me bendice o no, estaría yo frito. Si así fuera, amados, aún así pensamos que nuestro comportamiento va a cerrar o abrir las puertas del paraíso. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Mi comportamiento no va a cerrar o abrir las puertas del paraíso. Cristo Jesús es el que te abre las puertas de par en par del cielo. Por eso la única manera de estar listo para entrar al cielo no es tu comportamiento, es que tengas a Cristo Jesús en tu corazón. El único que tiene las llaves del paraíso es Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, no las mentiras que vas escuchando, no lo que los fariseos predicaban antes, por obras. Tienes que estar listo, tienes que hacer obras. ¿Para qué? Para estar listo cuando venga. No, si tienes que estar listo. ¿Y cómo puedes estar listo? La única manera, tener a Cristo Jesús en tu corazón. No son tus obras las que van a abrir o cerrar la puerta del cielo, querido. Amén. No más piense por un momento. Si las bendiciones de Dios vendrían a su vida porque usted se portaría bien o no, ¿cómo le iría? No, hombre, ya, ¿verdad? No, ya éramos. No, hombre. ¿Cómo le iría? ¿Cómo le iría a usted? Si Dios dijera, ok, para que yo te bendiga, tienes que leer la Biblia. ¿Cuántos han leído esta semana la Biblia? Ah, no, chao, bendiciones para ti. No han leído la Biblia, 0 bendiciones. Mañana se queda sin trabajo. Mañana se queda sin trabajo, sin casa y sin nada. Luego, para darte de comer, vas a orar. ¿Cuántos han orado esta semana? Tú no, tú tampoco, tú menos. Entonces, como no han orado, no va a haber comida. ¿Cómo les va? Si fuera así, queridos. Los que se portaron mal, el de camiseta verde, el de rojo, aquel, tú, Muriel, se portaron mal. ¿Sabes qué? Se salen de la iglesia, por favor. Se salen de la iglesia, no son aptos, no son dignos. No son dignos. Si fuera así, no ayunaste, pastor. No ayunaste, estás puro taquito. Vámonos, pastor. ¿Qué fuera de nosotros? ¿Quién quedaría de pie? No más piense. La mayoría estaríamos en la bancarrota y enfermos, ¿verdad? Si dependiera de nuestro comportamiento, escuche bien esto, si dependiera de nuestro comportamiento las bendiciones de Dios hacia nosotros, no llegarían esas bendiciones, querido. Eso era en el Antiguo Testamento. Si haces esto te voy a bendecir, y si haces esto te voy a seguir bendiciendo, y si haces esto. Pero también había la segunda parte que usted no escucha en la radio. La segunda parte que es igualita que la primera. La segunda está en el capítulo, primera parte está, si haces esto te voy a bendecir, si haces esto. Y la segunda parte no la leen los pastores tranzas, los que sacan dinero, no leen, no quieren leer. Si no haces esto, te voy a maldecir con esto. Y tus hijos te van a maldecir. Y tu cosecha te va a maldecir. Y te voy a maldecir, y te voy a maldecir, y te voy a maldecir. Esa parte ya no nos gusta. Si dependiera de nuestro comportamiento las bendiciones de nosotros, queridos. Es más, si tendríamos que hacer algo
para doblar el brazo de Dios, para que Dios me bendijera. Por ejemplo, venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Si algo de mí moviera la mano de Dios, ¿cuántos días de la semana la mano de Dios no se movería en mi favor debido a mi comportamiento, a mi falta de oración, a mi falta de ir a la iglesia, a mi falta de fe, etcétera, 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 a mi falta de perdón? No he perdonado a fulano, mengano y sultano. Y Dios dice, no te perdono. O sea, hasta aquí, no te perdono. Imagínense si Dios tendría tiempo para nosotros, si solo nosotros tendríamos tiempo para Él. Imagínense que Dios diga eso: si tienes tiempo para mí, tendré tiempo para ti. Moros y cristianos andamos igual, queridos. Los moros hacen cientos de promesas, rituales y sacrificios para ver si así Dios se agrada en ellos y los bendice. ¿Verdad? Procesiones, sacrificios. He hecho una promesa a la Virgencita, tengo que cumplirla. Porque si no, tengo miedo que tengo que cumplirla para que me bendiga. Y los cristianos andamos viviendo casi de la misma manera, queriendo agradar a Dios para buscar su favor, para obtener su bendición. Antes de ser cristianos, andábamos de penitencia en penitencia, de promesa en promesa, para ver si Dios nos podría bendecir. Llegamos al camino de Dios y no estamos queriendo desligarnos de esa vieja costumbre. No estamos queriendo vivir en la gracia de Dios. Antes sí, queridos, antes del Señor Jesucristo se vivía bajo, entiéndalo, bajo la ley, bajo la ley. Hay muchos pastores aquí en el valle y en el mundo entero, muchos pastores, porque no saben la Biblia, querido, y pueden tener el nombre de profeta, apóstol, pero no saben, mezclan la ley con la gracia, agarran un versículo de aquí, otro versículo de allá, y es una capirotada increíble, y es lo que enseñan en las iglesias. Y por eso los cristianos andan pero perdidamente en lo que creen. Antes del Señor Jesucristo se vivía bajo la ley. Ley que castigaba al pecador en el acto, querido. Dabas ofrendas, te iba bien. Y ojo. Ofrendas bien, papá, no vengas a darte $1 aquí. Así era. ¿Quieren así? Pues si es así mejor para mí, me van a subir el sueldo. Así era, querido. ¿No te acuerdas de los que vendieron su casa y le mintieron al Espíritu Santo? ¿Qué pasó? En el acto. ¿Sabes qué? Así era la ley. Así era la ley. Dabas ofrendas, te iba bien. Debías ir al templo sagradamente, ¿no? No tengo tiempo, a ver si voy, o sea, como ahora, ¿no? Tengo flojera, mucho frío, o sea, ¿no? No me gustan los que cantan, ¿no? Y ese pastorcito que se cree, y eso, o sea, no, ibas, o sea, ¿te gustaba el sacerdote o no te gustaba? ¿Hay alabanza o no? Ibas, querido. O sea, no puedes hacerte tus moños con Dios. Ibas, así era. Y la maldición caía, pesado. Aprendimos el domingo. La ofrenda venía y el sacerdote decía, no, tienes que ir a buscar su ofrenda mejor. A ver, yo pasé con el ofrendero y era una conchita. No, como $10 nomás. No, ponga 50. Así era, queridos, así era. Debías ir al templo sagradamente. Debías hacer un sinfín de cosas para que Dios te bendijera. ¿Qué dice el libro de Malaquías? No te voy a hacer leer. Pero ¿qué dice el libro de Malaquías? Muchos saben, ¿verdad? Dios le dice, en la ley, antes del Señor Jesucristo, le dice,
todos ustedes, no dice unos cuantos, todos ustedes, ¿qué? Me han robado, ¿qué? En los diezmos y ofrendas. Por tanto, y la voz del cielo se escucha, maldito. A ver, no levantan la mano, pero ¿cuántos no han dado sus diezmos estos últimos meses? Señora tesorera, diga la larga lista. Y queridos, en ese entonces, el asunto no era quedar mal con el pastor, con el sacerdote. El asunto era que Dios desde los cielos decía, maldito, que recibas la maldición de Dios. Imagínate eso. En mi iglesia bautista, donde yo crecí, apenas entrabas en la puerta, apenas entradito en la puerta, en el pasillo, lista de miembros, una cartulina bien grande, lista de miembros, fulano, mi papá se llama Roberto García, todos los meses del año, y en los meses donde había estrella, eran meses donde había dado diezmo, y en los meses donde no dio estrella, no había estrella, significa que no había dado el diezmo. Así que todos entraban y veían, ¡uy! Mirad, no ha dado nunca. Este mes sí, este mes no, este mes sí, este mes no. Oye, pero si este ha tenido trabajo todos los meses, sí, pero no le dio la gana de dar. Imagínense que Dios dijera, maldito, maldita su familia. Yo no quisiera la maldición de Dios para mi familia, queridos. ¿Usted sí? Pero eso escuchen las iglesias. No escuchen solo en las iglesias. Escuchen en la radio, en la televisión. Maldito, dice la palabra, maldito. Y todos, oye, a darle dinero, a dar la lana. Porque no tienen idea de la palabra santa. Querido, una cosa es que un hombre como tú te maldiga. Otro hombre miserable como tú, así que te maldiga. Eso ya. ¿Sí o no? Eso es una cosa. Pero que Dios, chale, eso está grueso, como dicen los jóvenes. Eso está grueso. Pero, ojo, eso era, a ver, diga conmigo, antes. Fuerte, antes. Y dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor. Queridos, gracias a Dios. Eso era antes. ¿Antes de quién? Antes del Señor Jesucristo. Esa era la era de la ley. Tenías que hacer para ganarte el favor de Dios, hacer y deshacer miles de cosas, miles. Lee números, lee el Deuteronomio, había cientos de leyes y que bendición para obediencia, hacia el título ahí, bendiciones para obediencia, y dice maldiciones por la desobediencia. Amados, eso era la ley. Ahora vivimos en Cristo Jesús, la era de la gracia. Antes era por obras, debías buscar agradar a Dios. ¿Qué pasa ahora? Ahora, amados, oh, bendito sea el Señor. Ahora, en Cristo Jesús, repita conmigo, en Cristo Jesús es la era de la gracia. Es decir, amados, en la era donde ya no es por obras, en la era donde la fidelidad divina opaca, cubre tu infidelidad y la mía. No caigo muerto al instante. No tengo que hacer penitencias. La mano de Dios no se detiene para bendecirme. Soy ingrato con Dios, igual Dios me bendice. No pasó eso con el hijo pródigo. El hijo pródigo era un verdadero, irreal y mugroso ingrato. Pero ¿qué hace papá Dios? Zapatos, ropa nueva, anillo de oro, fiestón, querido. Esa es la era en la que vivimos ahora. Aunque no somos dignos, Dios nos hace fiesta, amados. Bendito sea el Señor. Es la era donde la fidelidad, por eso digo, fidelidad divina opaca, cubre nuestra infidelidad. Vivimos la era donde no le amas a Dios. Aunque no le amas a Dios, Él te ama. Aunque no tienes tiempo para Él, Él sí tiene tiempo para ti. Vivimos la era de nuestro Señor Jesús, donde eres recibido por Dios sin temor alguno. Antes tenías miedo de acercarte a Dios. Ahora dice, ven confiadamente al trono de la gracia de Dios.
No importa con el mugrero que traes, no importa cómo estés, no importa que hayas pecado. Si eres cristiano, has pecado, igual ven confiadamente, te dice el Señor. Antes no podías hacerlo, no podías, caías al instante. ¿Recuerdas a Usa o Sua? Uno de los dos. ¿Cuál era? Usa o Sua, que quedó muerto al instante. Usa cayó al instante cuando se atrevió a detener el arca del pacto que estaba por caer en la tierra. Al instante. Eso era antes. Ahora no caemos muertos en la misma y santa presencia de Dios. En Cristo, queridos. Cristiano, vivimos la era donde recibimos todo sin merecimiento alguno. Esa es la gracia de Dios. Recibir lo que no merecemos. Ser bendecidos sin merecerlo. Ser recibidos por Dios sin merecerlo. Ser perdonados por Dios sin merecerlo. No ser juzgados por Dios sin merecerlo. No recibir de Dios lo que merecemos. Esa es la era de la gracia en la que vivimos hoy. Por eso Dios dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. ¿Por qué cambió todo esto? ¿O cómo se dio este cambio? Por la obra de un solo hombre. Por la obra y la vida de un solo hombre. Presta atención. Gracias a Cristo Jesús, ahora eres bendecido. Gracias a Cristo Jesús, ahora eres perdonado. Gracias a Cristo Jesús, ahora no eres juzgado ni condenado. ¿Qué dice el libro de Isaías 53? Anótelo, no lo busques, si no se va a perder media hora buscando nomás ese pasaje. Isaías 53, ¿qué dice? Él llevó nuestras enfermedades. El castigo nuestro, el castigo de Caleb fue ¿sobre quién? Sobre él. El castigo de nuestra paz, él la llevó. Mi pecado la llevó. Él fue juzgado por mí. Él fue condenado por mí. Todo esto cambió por la vida y por la muerte de un solo hombre, y su nombre es Jesucristo. Él fue juzgado y llevó toda nuestra condena sobre sus hombros en la cruz del Calvario. ¿Merecemos salvación? De ninguna manera, pero gracias a Cristo tenemos la entrada de par en par en la gloria. Esa es la era de la gracia. Y comprender eso es vital en tu caminar, amado cristiano. Ya no es por obras. Ya no es por lo que haces o dejas de hacer para recibir el favor de Dios. Por eso hay gente que dice, oye, pero yo voy a la iglesia y me va mal. No es por ir a la iglesia que te va a ir bien. No haces puntos al venir a la iglesia. No es que yo tomo asistencia y después se la paso a Dios la asistencia. Y Dios dice, ok, les voy a bendecir a los que vinieron. A los que no, Jerry, faltaste el domingo pasado. A ti no, papá. No hay desayuno de morados mañana. Eso no hace Dios. No venimos a hacer puntos para ser bendecidos por Dios. Es por gracia. Es por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Escucha bien esto. No tienes que hacer nada. Nada, pastor, nada. Para ser bendecido, nada. ¿Dieron unas ofrendas para ser bendecido? Tampoco. Aunque me duele decir un pastor. Pero tengo que decir la verdad, aunque me duela. Nada. Y hermanos, con todo mi corazón, estoy orando porque los diezmos y ofrendas de la iglesia suban para cambiar la iglesia, para remodelar, no remodelar, para refaccionar la iglesia, para todo eso. Pero tengo que decir la verdad. Porque de repente alguno escucha este sermón, escuchan sermones así, y dice, pues si no es así, no voy a dar mi ofrenda. Pero tengo que decirte la verdad, aunque duela. Es por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz que puedes recibir todo sin merecerlo. Nada de lo que hagas
no por nada de lo que hagas. ¿Escuchaste, hijo pródigo? Zapatos nuevos, anillo de oro, fiesta en grande para ti, ingrato, que no lo mereces de ninguna manera. Pero esa es la gracia de Dios. Y a los fariseos no les gustaba eso. Y eso es lo que te ofrece Dios. Esa es la clave, ese es el secreto. Entender que nos ama aun cuando nosotros no lo amamos. Entender que Él nos ama aun cuando no lo amamos. Entender que Él no nos rechaza aun cuando nosotros lo rechazamos y lo despreciamos a Él. Ese es el secreto. Recibir su amor, recibir su perdón y todo lo que tiene para nosotros sin merecerlo. Siempre pongo como ejemplo, pero es porque es válido, porque siempre Dios pone en mi corazón ese ejemplo. Cuando mi niña estaba enferma, hermanitas, con buen corazón, pero no basta tener buen corazón, tienes que tener el corazón de Dios, querido. Pastor, vamos a orar, Señor, vamos a orar por su hija. Y empezaba a orar y decía, Señor, sana a la hija del pastor, porque él te sirve, porque es tu siervo. No, hermana, ya no ore. Señor, yo le decía, Señor, ni mire mi oración, Señor, mira a tu Hijo Jesucristo. No por, la hermana estaba diciendo, buen corazón, Señor, a ver, Señor, escúchame, estás allá, ok. Le puedes bendecir, Señor, sana a su hija porque Él te sirve, porque Él es pastor, porque es tu siervo. No, querido, no es por obras, no es porque soy un buen tipo. Me va a bendecir y me va a bendecir el Señor por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso puedo estar feliz, porque si la hermanita dice, porque es un siervo de Dios, y Dios dice, ¡ay, no, hombre! Porque yo siempre, y usted siempre va a quedar corto delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, prefiero que a mí no me vea, ¿verdad? ¿A quién tiene que ver? Porque Cristo no va a quedar nunca corto. Cristo siempre va a superar todas las exigencias de Dios. Y Dios se va a agradar en Cristo, no se va a agradar en mí. ¿Amén? ¿No? Entonces, hasta nuestra oración cambia, querido, cambia. Mi hija es muy buena. Y Dios dice, ay, ya, ni de dormida. ¿Sí o no? No, es que mi hijo es bien bueno, Señor, bendícele porque es muy bueno. No, el único bueno es Cristo. El único justo es Cristo. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en Cristo. No te apoyes en tus obras, en lo que haces o no sé. Pero yo, Señor, doy. Yo, Señor, esto. Yo, Señor, otro. No te apoyes en eso. Apóyate en lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el secreto, queridos. Recibir su amor, perdón y todo lo que tiene para nosotros sin merecerlo. Por eso que cuando lleguemos al cielo vamos a decir, así con cara de, ay, Señor, estoy entrando hacia la puertita, ¿no? Ay, Señor, vamos a entrar, ¿o no? Porque vamos a entrar bien santos, bien inmaculados, bien con velas, así. Santos, santos, santos. ¿Vamos a entrar? Ninguno, ¿verdad? Pero vamos a entrar con el corazón agradecido, porque vamos a decir, gracias a Cristo, todavía sigo pecando. Todavía he seguido pecando, aún siendo cristiano he seguido pecando, pero gracias a mi Cristo estoy entrando. Gracias porque tengo a mi Cristo Jesús en mi corazón. Estoy entrando. Ay, Señor, gracias. Y por eso por la eternidad voy a vivir agradecido y voy a dar mi corona y se la voy a dar a Cristo Jesús. Por esa razón. No voy a entrar al cielo. Abran paso al fin del santo. Aquí viene el santo, mis obras, yo serví en la iglesia, yo hacía esto, yo hacía lo otro, perdón. Ángeles, yo era el que predicaba, yo era el bueno. No, queridos, no es por obras para que nadie se gloríe.
Claro que si los quiero hacer trabajar, hermanitos, hay que servir al Señor porque hay que estar listos. Listos para cuando venga el Señor. Y hay que hacer esto, y hay que hacer el otro. Los pongo a trabajar, ¿no? Porque no es así. Claro, hay el riesgo de que haya cristianos súper flojonazos que no quieren hacer nada. Pues no hay que hacer nada, pues no, pues eso es carne, ¿no? Eso es el tranza. Pastor, entonces, ¿no debemos orar? ¿No debemos ayunar? Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué me porto bien? Me voy a echar una bucana este fin de semana. Pues claro, sí, pues no, ¿de qué sirve? ¿No debemos venir a la iglesia para que Dios nos bendiga? Para eso no, querido. Para eso no. Para intentar doblar el brazo de Dios a nuestro favor, no. No vengas para eso. No vengas a la iglesia para tener una rayita más delante de Dios, para tener una estrellita más delante de Dios, para hacer puntos delante de Dios. No vengas. No des tus ofrendas y diezmos. No des. Si tú que me escuches en YouTube, no des tus ofrendas y diezmos para que Dios te bendiga. Da tus diezmos y ofrendas por amor, por agradecimiento, para que la obra de Dios siga creciendo. Para eso tienes que dar con el propósito adecuado, con el propósito, con el corazón correcto. Cambió la intención del corazón ahora. Antes venían a la iglesia obligatoriamente para hacer puntos, ahora no. Ahora vienes a la iglesia por agradecimiento. Antes tenías que orar. Y ven los judíos, ¿verdad? Los judíos tienen que ir. Y ahí está en el muro de los lamentos, ¿no? Ahí en los muros de los lamentos están repitiendo el Torah, el Shema capítulo 6. Ahí está, por tanto, Dios está repite. Para hacer puntos delante de Dios. Ahora vienes a la casa de Dios. ¿Cómo vienes? No por obligación. Antes estabas obligado. Ahora vienes con un corazón agradecido porque quieres conocer más a Dios. Porque dice la palabra, congrégate, tú quieres obedecer a Dios. Porque quieres alabarlo a Dios. Porque quieres bendecir su nombre. Porque quieres predicar su palabra. Porque quieres compartir a otros. Y dar las ofrendas y los diezmos, ¿para qué? Para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga predicando, para que la iglesia siga mandando misioneros. Debemos orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, apartarnos del pecado, etcétera, etcétera. No y 1000 veces no para recibir bendiciones de parte de Dios. Para eso no hagas nada de eso. No vengas a la iglesia para recibir bendiciones. No vengas a la iglesia, no des tus diezmos y ofrendas para recibir bendiciones. Debemos hacer todo eso, queridos. Todo eso para su gloria. Debemos hacer todo eso más para conocerlo más y más a Él, para crecer más en Él y no para tratar de congraciarnos con Él, para ser instrumentos de Él. Queridos, Dios es el único que se congracia es en todo. Dios en lo único que se congracia es en todo lo que hizo y no hizo su Hijo Jesús. Anótelo, Mateo capítulo 3, ahí está. Solamente anótelo, ya saben. No quiero que pierda el hilo. Lo que estoy diciendo, lo dice ese capítulo. El único en el que se congracia en lo que hizo y lo que no hizo es el su Hijo Jesucristo. Dice la palabra, este es mi Hijo amado, en quien se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me agrado, en el cual tengo complacencia. Capítulo 3, versículo 17. En Él se agrada, en Él.
A ver, vea bien. ¿Está su nombre allí? Dice, me agrado en Calebcito, me agrado en René, me agrado en Ofelia, me agrado en Imelda. Dice ahí su nombre, perdón, dice ahí su nombre. ¿Dónde dice tu nombre? No. En el único en el que se agrada, se complace, es en la obra, en la vida de su Hijo Jesús. Entonces, ¿en quién tiene que apoyarse el cristiano? En Jesús. Porque en Él somos bendecidos, en Él somos prosperados, en Él somos sanos, en Él somos guiados, en Él y en Él tenemos la vida eterna. En Él se agrada, querido. A ver, vea bien. Dice, ahí está su nombre. No, ¿verdad? En Él y solo en Él Dios se agrada. Escuche, porque solo las obras de su Hijo Jesús fueron perfectas. Porque solo las obras de su Hijo Jesús fueron perfectas. Solo la mente de Cristo fue pura. Solo el corazón de Cristo su Hijo fue sin mancha. Porque solo en los labios de su Hijo Jesús no se encontró maldad. En todos los demás, el ser humano fue pesado en balanza y fue hallado falto, querido. Entonces no podemos apoyarnos en nada de lo que hagamos o dejemos de hacer. Apoyémonos en Cristo. Por eso dice toda la palabra, cuando es una verdad, versículo que encuentres, se acomoda. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que pidieres en mi nombre, te apoyas en mí, ¿no? Todo en mi nombre, porque al que lo voy a ver es a Cristo. Otra vez repito esa parte que está preciosa. Porque solo las obras de su Hijo fueron perfectas. Por eso Dios se agrada en Cristo Jesús, solamente en Cristo. Solo las obras de Cristo fueron perfectas, de su Hijo. Solo la mente de Cristo fue pura. Solo el corazón de Cristo, su Hijo, fue sin mancha. Porque solo en los labios de su Hijo Jesús no se encontró maldad. Y el ser humano lo incluye a usted y me incluye a mí, fuimos pesados en balanza y todos nosotros fuimos hallados faltos, dice la palabra. Faltos. A ver, te lo voy a decir de otra manera más fácil. Dios nunca de los nunca se va a agradar en ti. I'm sorry. Ay, no, pero pastor, yo, mi corazón tan bueno, mi hijito, mi hijita, Dios nunca de los nunca se va a agradar en ti. Sorry. Escucha, lo que hagas. Por eso, comienza en Cristo y termina en Cristo. Por eso toda la gloria se la lleva a Él. Por eso dice la palabra, Dios no comparte su gloria ni con Calebcito, ni con Billy Graham, que ha ganado tantas almas para Cristo. Dice, no, él va a entrar así. Ángel, aquí estoy, soy Billy. Él ha ganado muchas almas para ti. Así que por eso tengo que entrar. No, él va a entrar, Billy Graham, va a entrar al cielo por lo que Cristo hizo. Va a decir, Ángel va a decir, no quiero ver lo que hiciste, quiero ver si tienes a Cristo Jesús en tu corazón. A ver, en tu corazón está Cristo. Tienes a Cristo, pasa. Lo mismo, Billy Graham, con todas sus obras buenas así. Se presentó ahí el ladrón de la cruz, todo cochino, todo mugroso, un delincuente, un sátrapa, un mugroso, ¿qué más? Una rata, ¿no? Y dice, aquí me han mandado. Y el ángel dice, creo que te has equivocado porque, hijo, eras un tranza, brother. El ángel le dice, no, oye, no, creo que no, te has equivocado. ¿Por qué viniste acá? Pues a mí me han mandado. A ver, déjame ver tu corazón.
Y he visto tus obras. Por tus obras tú no entras. Y ve. Oh, y ve a Cristo y dice, pasa adelante. Hoy mismo estarás conmigo. Me parece. ¿Y el ladrón? Qué hermoso. Qué hermoso. No es por obras para que nadie se... La única forma de estar listos, cuando dice la palabra estar listos, es que tengas a Cristo Jesús en tu corazón, de verdad lo tengas, hayas aceptado a Cristo en tu corazón. Ese es el requisito imprescindible, no de labios para afuera, que realmente hayas aceptado a Cristo Jesús. Justo, ¿qué dijo la palabra? Justo no hay, no dice no hubo, no dice no habrá, dice tiempo presente. Justo no hay. Solo hubo un justo, amados, y su nombre es Jesús. En él somos justificados. Escucha bien, se va a agradar en lo que Cristo hace en ti y a través de ti. En eso se va a agradar. Dios se va a agradar en lo que Cristo hace en ti y a través de ti. En eso Dios se va a agradar, querido. Dios se va a agradar en lo que hace en ti y a través de ti. Bendito sea el Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ladrón en la cruz. Esas mismas palabras puedes escuchar de Dios esta noche, tú que nos ves por YouTube. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, Dios quiere regalarte salvación aunque no lo merezcas. En Cristo vamos al cielo, claro que sí. Aunque no lo merezcamos, diga amén. Así de sencillo. Esa es la gracia de Dios. Ahora, siempre hay de aquellos que su carne les vence y le buscan 8 pies al gato, ¿no? No, el pastor dijo que no importa cómo vivamos, igual vamos a ir al cielo si tenemos a Cristo en el corazón. No estoy diciendo eso, amados. No seas trance. No seas de aquellos cristianos o personas que buscan versículos para apoyarse en ellos y vivir desordenadamente. Lo que estoy diciendo es lo que la palabra santa dice. No es por obras. No vas a llegar al cielo por lo que haces o dejas de hacer. Vas a llegar al cielo, repito, por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz y punto. Las obras. A ver, pastor, háblenos de las obras. ¿Ok? Las obras, sí. Sí las tienes que hacer. ¿Para qué? Para glorificar a Dios por ellas. Tienes que apartarte del pecado, sí, para glorificar a Dios en tu vida. Muy diferente. Tienes que alimentarte de la palabra, debes orar, etcétera, etcétera. No para hacer puntos, para estar entre comillas listo para entrar al cielo. Los puntos que necesitabas te lo hizo, te lo agarró Cristo para ti. ¡Wow, querido! Por eso dice, y conoceréis la verdad y la palabra. ¿Y la verdad qué? Te hace libre eso. ¡Ay! Jesús fue el que te abrió las puertas de par en par de los cielos, aunque no lo merecías ni lo mereces. Esito debemos entender. Aceptar ser amados sin merecerlo. Esa es la clave. Aceptar ser amados sin merecerlo. Cuando entiendes eso, comprendes que no es porque vengas a la iglesia que vas a ser bendecido por Dios. No es haciendo puntos. Vienes a la iglesia para aprender más de aquel que te amó sin condiciones. Esito debe entrar en nuestro corazón. Esito no había entrado en el corazón del hermano mayor del hijo pródigo. Hermano mayor no estaba comprendiendo esto. Y al no comprender, vivía como amargado. Vivía juzgando. No. Y vivía como fariseo. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. A bibliazo. A sus hijos, a bibliazo los agarra para que cambien. Dios te agarra así. No es con látigo que vamos a cambiar. Es con misericordia. Es con amor. El hermano mayor no estaba comprendiendo esto. El hermano mayor no se sentía digno con su propio papá. Él vivía ahí, no se sentía digno con su propio papá. Al igual que usted que no te sientes digno delante de Dios
porque sientes que te falta todavía. Tienes que hacer obras. A ver, tengo que hacer puntos para estar bien con Dios. A ver, puntos. Y no te sientes digno. Querido, Cristo te hace digno. Apóyate en Él. Vas a una entrevista de trabajo, te ves a ti mismo y pues sí, no tienes credenciales. Apóyate en Cristo, Él es tu credencial. En Él eres justificado, en Él eres santificado, en Él. Hermano mayor no se sentía digno con su propio padre, al igual que usted que no se siente digno delante de Dios, porque todavía hace esto, todavía hace aquello. Porque sientes que te falta, sientes que todavía pecas, sientes que tus obras no son perfectas. ¿Cuántos se sienten así? Y te sientes mal con Dios, dice, no, Dios no me va a escuchar. Acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Por eso escuché a hermanas que dicen, hermano, usted está más cerca de Dios. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué? Porque no se sienten dignos. No se sienten, piensan que tienen que ser puntos para estar cerca de Dios. Tú estás más cerca de Dios. Él está cerca de ¿quién dice la palabra? Del corazón contrito y humillado. Él está cerca de aquel que quiere hablar con Él. No se sentía digno con su propio papá, al igual que usted que no se siente digno delante de Dios, porque sientes que te falta algo, sientes que todavía pecas, sientes que tus obras no son perfectas, al igual que el hijo mayor, no se sentía a la altura. Por eso hacía y deshacía para ver si su papá se agradaba en él. Usted puede verlo ahí en su casa, el capítulo 15, versículo 25. Le dije, papá, yo te he obedecido todos los mandamientos. Todo, te he obedecido todo. Yo he hecho todas las cosas. Y ni un cabrito me has dado. Y esto, Señor, y esto, y el otro. Reclamándole. ¿Cuántos hijos pródigos hay en las iglesias? Cristianos, pero todavía quieren hacer obras para ser aptos. No creen que Dios los va a escuchar. Queridos, no es por obras que Dios me va a escuchar mi oración. Me va a escuchar en el nombre de Cristo Jesús. Porque las obras de mi Cristo son perfectas. Y en Él me escucha. Y en Él me responde. En Él soy bendecido. En Él soy prosperado. En Él y en Él. Y nada en mí. Cristianos en las iglesias que todavía quieren hacer obras para ser aptos, para ser candidatos de la bendición celestial. No es así. No es así, hijo pródigo, o como te llames, te dice Dios esta noche. No es así. Hijo, no es así, entiéndelo. No es así. Apóyate en Cristo. Eso es todo lo que debes hacer. Abre los ojos, hijo mayor, y disfruta lo que eres. Disfruta lo que eres, no por tus obras. Disfruta lo que eres por regalo de Dios. Porque lo que eres es fruto del regalo de salvación que Dios te ha dado. ¿Saben? Cuando van a la palabra y ustedes se encuentran que nuestras obras, las obras van a ser quemadas y hay obras que van a salir como oro puro. ¿Saben qué obras son? Esas obras que van a ser quemadas, esas obras que son quemadas, son todas las obras que Caleb García hace. Las obras que van a salir como oro puro son las obras que Cristo hace en mí y a través de mí. Hermoso Dios. Amados, vivimos en la era de la gracia, donde recibimos todo de Dios sin merecerlo. Esa es la clave, entender eso. Y cuando entiendes eso, por fin entiendes este versículo que dice, mi yugo es fácil. Eso lo dices en las iglesias, dicen, no, ¿cuál? Mi carga es ligera. Dice, sí, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Porque todos los cristianos vivimos ¿cómo? Hijo, bien cargados de a tiro, ¿no? Cargados de tiro, ¿por qué? Porque no nos sentimos aptos delante de Dios. No, sentimos que nos faltan puntos delante de Dios. Y Dios dice, mi carga es ligera y mi yugo es
o al revés, pero eso dice, ¿sí o no? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Entiendes eso cuando no son, dices, no es mis obras, es Cristo? No es lo que yo pueda hacer, es Cristo. No es lo que es Cristo. Dios no va a mirar, qué bueno que Dios no me mire, qué bueno, porque si me mira, se va a decepcionar Dios. No me va a querer bendecir, no me va a querer prosperar, si me mira. Pero si mira a Cristo, tengo la puerta abierta de par en par, porque las obras de Cristo son perfectas. Repito, y con eso termino. Por eso dice la palabra una vez más: por todo lo que pidieras en mi nombre. Apóyate en Cristo. Eso es todo lo que tiene que hacer un cristiano. Después de recibir el regalo de salvación, es apoyarse en Él. Hay muchos cristianos que entran a la vida cristiana y aceptan por fe, y después continúan viviendo por obras, tratando de agradar a Dios. Y hasta en sus oraciones, como dije, se nota como oran. Y le dice: Señor, yo te prometo, ¿nunca he escuchado eso? Si tú me salvas a mi hijo o haces esto, yo te voy a servir por siempre. Le sirve un mes, Dios le sana al hijo, le sirve un mes y ya se olvida, ¿o no? Una hermana me dice: pastor, ¿puede orar para que Dios me regale un auto? Dios le da un auto, y me dice: si me da auto, yo le voy a dar raya. Parecen hermanas que no tienen raya igual que yo, pastor. Ay, qué bello, qué corazón tan lindo ya. Señor, dale un auto, Señor, dale un auto. Dios te da un auto. Ay, hermana, te faltan felicidades. Pues ahora vas a dar raya. Ay, sí, pastor, pero me lo van a ensuciar. Quítale ese auto, Señor. Claro, eso es lo que yo dijera, ¿no? ¿Qué dice Dios? No importa, aunque ella es infiel, yo permanezco fiel. La era de la gracia. Por eso hay hermanos, te digo, hermanos y hermanas que andan perdidos. Señor, si tú me haces eso, te voy a hacer esto. Ya no es dame, no es si yo te amo, me amas. No es así, ya no es así, ya no es así. Cuando haces todo eso, menosprecias la obra de Cristo Jesús en la cruz. Menosprecias, pisoteas esa sangre preciosa. Estás diciendo: no es suficiente, yo tengo que hacer algo para que Dios me escuche. No es así, no es así, no es así. Oremos. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tu palabra nos abre los ojos, tu palabra es verdad, Señor. Queremos hacer obras de aquí para adelante para glorificarte, para que te glorifiques en ellas, Señor. Para eso queremos hacer buenas obras, para que tú te glorifiques por ellas, no para hacer puntos delante de ti. Y a todos los puntos los hizo Cristo Jesús. Y Él dijo: consumado es, terminado está. Ya todos los puntos hizo mi Cristo por mí. Dígale, Señor, ya todos los puntos hizo Cristo por mí. Qué hermoso. Por eso puede decir: el yugo de mi Dios es fácil, su carga es ligera, porque lo pesado lo llevó Cristo en la cruz, para que la carga sea ligera para ti. Cristiano, no sigas con esa carga. Van a cambiar tus oraciones, tu forma de pensar. Va a ser ligera. Vas a descansar en Él. Vas a descansar en aquel en el cual Dios se agrada. Gracias, Señor. Bendice las ofrendas y los diezmos, Señor. Multiplica las finanzas de mis hermanos y multiplica las finanzas de la iglesia. Da sabiduría a los líderes de la iglesia para poder gastar cada centavo en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.